Reciban todos un cordial saludo, me presento, mi nombre es Braily Silva Gómez, pertenezco al grupo 34 de instrumentación virtual. Con nuestro grupo hemos implementado esta solución de riego automático, la cual fue solicitada y está conformada de sensores, actuadores, puertos de comunicación, pantalla de usuario operador y el microcontrolador Arduino Uno, el cual fue seleccionado. Tenemos por un lado lo que es el sensor de humedad de suelo, el cual va conectado al pin analógico 0 y tenemos una resistencia de test para hacerlo el tema de la simulación. También tenemos el sensor ultrasónico, el cual va a ir al pin digital 3, el trigger, y el eco va al pin digital 4. Con este sensor hacemos la medición de nivel del tanque de riego. Tenemos también el sensor de HT11, el cual es utilizado para medir humedad y temperatura ambiente, el cual va conectado al pin digital de 2 y tenemos una resistencia de pruebas de 5 kilo ohmios. Y por este lado tenemos ya lo que son el tema de los actuadores. Entonces tenemos un actuador, el cual es la bomba de llenado del tanque de agua, el cual la va a conectar al pin digital 8. Tenemos la bomba de riego, el cual está conectado al pin digital 7. Tenemos la alarma por temperatura alta y baja, que está conectada al pin digital 5. Y tenemos la alarma de humedad, que es una alarma sonora conectada al pin digital 6. También tenemos como actuador lo que es la pantalla de usuario o de operador, que es una pantalla 16 por 2 y 2C. Entonces va conectado a lo que hemos llamado SDA y SCL. Entonces SDA está conectado al pin analógico 4 y SCL al pin analógico 5. También tenemos las conexiones del pin digital 0, que es RX, pin digital 1, que es TX, para todo el tema de comunicación serial, las cuales van conectadas al COM-PIN, que es el puerto serial, que irá a la comunicación hasta nuestro Arduino. Y tenemos conectado también en paralelo la terminal serial con el fin de poder ver la trama de data. Este puerto de comunicación está conectado a un puerto digital, el cual es el CON 11 con una velocidad de 9600 baud rate que es virtual y física de 9600. Entonces, con esto tenemos todo lo que está conformado nuestra implementación, nuestra parte de circuito, para toda la parte de lectura de sensores y la parte de control de todos nuestros actuadores. Para el Arduino pues necesitamos el archivo .exe, el cual es conformado pues de acuerdo a nuestro programa, y nuestro programa de Arduino es el siguiente. Entonces nuestro programa, lo primero que hacemos es llamar las librerías necesarias, en este caso la del DHT11 y la librería para la pantalla 16 por 2 y 12, que para el tema de Proteus la mejor que funciona es la DF de Robot. Esta librería es la que mejor funciona con Proteus para la simulación. Sucesivamente viene todo lo que es la configuración del sensor. Entonces llamamos lo que es la configuración del sensor de HT11, el cual va conectado al pin 2, y le decimos a la librería que vamos a trabajar el sensor de HT11. Sucesivamente también le damos el tamaño de nuestra pantalla LCD, que es de 16 por 2. Definimos los pines tanto de sensores como actuadores. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de observar, de acuerdo a lo que diseñamos en Proteus, están definidos estos pines. Y también se definen lo que son las variables de configuración de límites. Eso va de acuerdo pues a los datos que nos pidieron de las alarmas. Entonces tenemos una alarma visual cuando la temperatura sea mayor a 30 y menor a 15. Tenemos también una alarma sonora cuando la humedad sea menor al 40%, la humedad del aire. Tenemos un encendido de la bomba de llenado del tanque, de la bomba de riego cuando la humedad del suelo es menor a 30%, y una bomba encendido, un límite de encendido de la bomba de agua cuando el nivel del tanque sea menor a 100 centímetros, y un apagado cuando sea mayor a 1000 centímetros. Con eso tenemos nuestras alarmas, y son las alarmas o las configuraciones de las variables predefinidas con estos límites. Después viene un tema de variables de control, que esto es para que nuestra pantalla LCD
se actualice cada segundo de una pantalla a una segunda pantalla. En la primera pantalla vemos lo que es temperatura y humedad del ambiente, y en la segunda pantalla vemos lo que es humedad del suelo y nivel del tanque. Tenemos la configuración de los pines, es decir, los sensores se configuran como entradas y los actuadores se configuran como salidas. Ya en el void loop lo que vamos a tener es la lectura de cada uno de estos sensores. Entonces tenemos la lectura del DHT, ¿sí? Ya hacemos la lectura y la definimos cada una de las variables, temperatura y humedad. Después verificamos que esa lectura se haya realizado correctamente. Si no, imprimimos un error de lectura en caso en que el sensor esté fallando o esté algo mal conectado. Leemos la humedad del suelo y se convierte en porcentaje. Entonces tenemos una lectura analógica, es decir, una señal de voltaje de 0 a 5 voltios, la cual nuestro pin analógico la convierte en una señal digital, es decir, hasta el 1023, una resolución de 1024 con 10 bits. Entonces tenemos de 1023 a 0, y ese va a ser nuestra función MAT, la va a pasar a porcentaje, es decir, de 0 a 100. Leemos también la parte del nivel del agua con el ultrasónico. Entonces mandamos un alto del trig y después lo pasamos a un bajo en 10 microsegundos, y de acuerdo a esa duración, de acuerdo a la duración del pulso, en lo que se demoró en recibirlo, de acuerdo también a lo que es velocidad igual a distancia medida sobre tiempo, hacemos el despeje y tenemos esta distancia. Sucesivamente lo que pasamos a hacer es todo lo que les comenté de la impresión de la pantalla de usuario. Entonces cada segundo se actualiza y pasa a las siguientes variables que se están midiendo de los sensores. Sucesivamente se envía lo que es la parte de comunicación serial. Entonces tenemos todas nuestras variables en un string, separadas con coma, que es lo que nos va a servir para esa coma nos va a servir para separar después los datos en LATBIT, ya que mandamos como tal todo un string. Sucesivamente ya viene todo lo que es la parte de control de alarma. Entonces primero tenemos la temperatura. Entonces verificamos que la temperatura esté entre unos límites, es decir, mayor a un límite establecido de una variable, y que no esté menor entre un límite también de una variable. Si esto llega a pasar, está entre este límite, es decir, si está mayor a 30 o menor a 15, vamos a tener el encendido de la alarma. En el caso de la humedad del aire, tenemos que si es menor a 40, se prenda el buzzer, ¿sí? Con este if lo hacemos. Con el porcentaje de la humedad del suelo lo mismo, hacemos con un if, preguntamos si ese es menor a 30, y si es menor, pues vamos a encender lo que es la bomba de riego. Y en la parte de control del nivel del tanque, lo que estamos preguntando si es menor a la medida establecida, es decir, a 100 centímetros. Si es menor a 100 centímetros, vamos a activar la bomba de llenado del tanque, y sucesivamente cuando este nivel llegue por encima de los 1000 centímetros, vamos a realizar el apagado a través de un if. Entonces, esto se va a estar preguntando. Cada lectura se va a estar actualizando cada 400 milisegundos. Se va actualizando esta lectura. Y este es nuestro programa, el cual lo exportamos a binario, y un binario compilado, y con este programa lo cargamos al Proteus. Ya en el Proteus lo que vamos a verificar es su correcto funcionamiento, el cual inicia diciéndole al usuario que está iniciando, toma el segundo que hablamos en la programación, y ahí va a empezar a imprimir la trama de datos que se van a enviar por el puerto serial. Aquí en el Virtual Terminal la estamos observando. En el momento estamos en unos rangos estándares. Entonces lo que podemos pasar a visualizar ahora es estos rangos de acuerdo a las alarmas establecidas, cómo funciona. Entonces tenemos que si la alarma visual, entonces a una temperatura mayor de 30 o menor de 15, entonces vamos a decirle la temperatura va a pasar mayor a 30 y vamos a tener una alarma visual apenas la lea. Entonces esta alarma aquí ya la leyó, hace y avisa que tenemos una alta temperatura. Lo mismo si esta llega a ser menor a 15, entonces vamos a hacer menor a 15, esperamos que se actualice y tenemos la alarma. Cuando vuelve a estar en un estado normalizado,
ya esta alarma debe que desaparecer una vez haga la lectura otra vez del sensor, y aquí la tenemos. También tenemos una alarma sonora, que es cuando la temperatura, cuando la humedad del aire es menor, la humedad ambiente es menor al 40%, entonces pasamos a la humedad, y cuando es menor a ese 40%, pues vamos a tener una alarma sonora. Apenas la humedad del aire, sí, menor al 40%. Vamos a visualizar, aquí ya la tenemos, ya la leyó, y tenemos la lectura cuando es menor y tenemos la alarma. Sucesivamente, pues cuando se normaliza, pues lo que vamos a tener es que esta alarma pues ya desaparece. También nos dicen las alarmas que tenemos lo del encendido de la bomba del suelo cuando la humedad es menor al 30%. Entonces acá tenemos una humedad del 54%. Vamos a hacer esta humedad menor. Vamos a hacer esta humedad menor para visualizar que sea menor a ese porcentaje que dijimos que era del 30%. Entonces bajamos este rango. Aquí ya debe que presentarse que mandó a encender la bomba de riego. Ya la bomba de riego está encendida, estamos enviando a hacer el regado como tal. Cuando esta se normaliza y ya la humedad llega a ser mayor, pues nuevamente la bomba se debe que apagar, y de esta forma pues tenemos que la bomba ya se ha apagado. Y con respecto al nivel del agua, pues tenemos que cuando es menor a 100 centímetros, estamos midiendo 960, entonces vamos a hacer un bajo nivel de agua para tener esta medida, y de esta forma pues poder visualizar el encendido de la bomba del agua. Aquí ya enciende la bomba, y para que se apague debe que sí o sí superar por los 1000 centímetros del nivel del agua. A ver en cuánto vamos, estamos haciendo 977, 984, 1084, ya debe que apagarse. Entonces observamos el correcto funcionamiento, y de acuerdo a este ya que estamos enviando los datos, de acuerdo al puerto serial, pues ya vamos a tener una lectura en nuestro LabVIEW. Entonces vamos a correr y vamos a ver la lectura. Estas son gráficas que se han venido realizando a través del tiempo de la medición de los instrumentos y las pruebas que se han venido realizando. Aquí ya empezamos a visualizar los datos que dejamos establecidos. Tenemos un nivel del nivel del tanque mayor a 1000, acá lo estamos observando. Estos son los datos recibidos, la trama de datos recibidos. Entonces tenemos 18 grados centígrados de temperatura, 41% de humedad, tenemos 65% de humedad del suelo, y tenemos el nivel del tanque del agua. Esto se realizó gracias a esta programación, que lo primero que hacemos es configurar el puerto serial, diciéndole que el puerto serial que se estableció es el 12, en los baud red, y que cada cierto tiempo se va a realizar una lectura. Entonces ya estos son unos eventos que si llega a pasar el evento, la lectura y demás, va a pasar. Si no, pues normalmente lo que hace, si abrimos el puerto serial tenemos que cerrarlo, entonces lo que va a pasar es al cerrado del puerto serial, y sucesivamente se va a estar repitiendo esto a través de este while. Entonces si se ocurre el evento, pues ahí sí va a pasar a leer el dato va a ser enviado a un array, el cual va a estar separado por comas. Entonces ese array lo organiza como un vector, 0 filas, y lo empieza a poner el dato 0 filas, 0 columnas, después en la misma fila, en la columna 1 el siguiente dato, en la columna 2 el siguiente dato, y en la columna 3 el siguiente dato, que es lo que vamos a estar actualizando y vamos a estar separando, para así poder graficar temperatura, humedad del suelo y humedad del tanque, y esto refrescándose cada 300 milisegundos.
para poder tener una lectura más o menos estable, se realizó así y poder bajar